Bueno, buenas noches, profesor. El tema que el grupo número 3 de los sábados en la tarde para la sede de la UH de Punta Arenas es el siguiente. El impacto en el sector turístico, la disminución de las jornadas de trabajo provocadas por el COVID-19, específicamente para los restaurantes ubicados dentro del Paseo de los Turistas en Punta Arenas, dentro del mes de marzo a septiembre del 2020. Bueno, el grupo es conformado por Hilary, José, Rodrigo, Ivonne, Sonia y mi persona Andrés. Gracias. Esta situación de la pandemia provocada por el COVID-19 tiene la sociedad con grandes cambios. Nos ha hecho replantearnos la forma de vivir y convivir. En la actualidad, el impacto de la pandemia no solo se mide por el número de contagios, sino que también por las lamentables muertes. Tenemos grandes áreas afectadas con esto de la pandemia, como el desempleo, la depresión y la ansiedad en las personas, la disminución del consumo y por sobre todo los cierres de comercios. La actividad turística ha sido la más golpeada con esta crisis. Al ser el Paseo de los Turistas una de las zonas más visitadas de la provincia, es nuestro foco de investigación y el cual estamos enfocados a trabajar. ¿Para qué? Para que aquellos comerciantes, la municipalidad, las asociaciones de desarrollo comunal puedan conocer el porcentaje de afectación de las jornadas de trabajo en los restaurantes de la zona. Analizar las estrategias desarrolladas por los empresarios para salir de esta crisis, siendo la reducción de las jornadas laborales una de las principales decisiones más importantes que han tenido que tomar los empresarios para disminuir su gasto de operación y mantener sus negocios abiertos, va a ser muy importante para analizar la manera en que esta investigación va a enfocar cómo el empresario ha tenido que salir adelante para poder sostener su negocio. Esta situación no la teníamos preparado, la provincia no estaba preparada para enfrentar esta situación provocada por la pandemia, no tenemos en este momento una guía de cómo proceder, así que tenemos datos, fuentes propias, datos recopilados por esta investigación y estamos seguros que va a ser un gran aporte para el presente y el futuro. Las crisis han demostrado ser la madre de muchos emprendimientos y analizar las situaciones vividas y la manera en cómo la enfrentaron, estamos seguros de que será un tema de discusión para muchas áreas empresariales. Bueno, como antecedentes, los acontecimientos actuales, no hay ningún punto de referencia anterior respecto a lo que es el COVID-19, ya que es una enfermedad completamente nueva. Sin embargo, lo que es la provincia de Punta Arenas ha sufrido de innumerables conflictos, entre ellos el desempleo, la pobreza extrema en algunas regiones de Punta Arenas. Entonces, como antecedentes, vamos a tomar como referencia una pandemia anterior, que de hecho se consideró como que iba a tener el mismo impacto del COVID-19. Esta enfermedad fue la conocida como gripe porcina o influenza H1N1. Esta surge por primera vez en el país en el año 2019. Este tiene síntomas muy similares a lo que son del COVID, que son afectaciones en el tracto respiratorio, nasal, garganta y pulmones. En ese entonces, de igual forma, el país ha ido envejeciendo poco a poco, igual que a nivel mundial. Entonces, ambas enfermedades afectan principalmente a las personas mayores de los 65 años. De igual forma, los que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, como lo son la hipertensión, la diabetes, el factor edad, son aquellos que ponen en mayor riesgo a las personas. De igual forma, como lo que es el COVID, en ocasiones provoca síntomas leves, pero en otros se puede tornar graves, incluso causar la muerte.
En ese entonces, esta enfermedad tiene menos grado de contagio que la actual. Se previnió, se aplicaron los protocolos de estornudo, el lavado de manos, pero sin embargo no afectó tanto la economía del país. Luego apareció el nuevo coronavirus, que es una enfermedad de igual forma que es transmitida por los animales. Se desconoce el origen, sin embargo se considera que surgió de los murciélagos y reservorios intermediarios como el pangolín, serpientes y bisones. Esta apareció por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, a finales del año 2019. El primer caso apareció en el país el 6 de marzo del 2020. Salió positivo en una turista que ingresó al país. Esa fue la primera persona. De igual forma, se activó el protocolo de distanciamiento, instruidas por el Ministerio de Salud. Se le sumaron ciertas iniciativas del ámbito financiero. En ese momento, al inicio del año, no se imaginaba el impacto que iba a tener esta pandemia en el país, tanto en la economía, como mencionó la compañera, en las personas. Y ha sido principalmente afectado el sector empresarial, entre ellos el área del Paseo de los Turistas de Punta Arenas. Entonces, este es el punto de referencia que estamos tomando como para conocer algo similar a lo que nos enfrentamos anteriormente en el país, que como mencionaba antes, es una enfermedad totalmente nueva, se desconoce totalmente índices de que hayamos sufrido algo similar a lo actual. Planteamiento del problema. Se conoce el verdadero impacto causado por la reducción de las jornadas laborales en restaurantes para el sector del paseo de los turistas en Punta Arenas, provocadas por el COVID-19 y la autorización bajo el principio de excepcionalidades para que los patronos reduzcan hasta el 50% de los contratos a sus colaboradores en el periodo de marzo a septiembre del 2020. Ok. Se decide investigar este tema debido a que en las fechas indicadas dentro del título son los meses donde la pandemia se ha visto envuelta a una mayor afectación. La razón por la cual se desea realizar esta averiguación es debido a la cantidad de establecimientos cerrados a nivel turismo. Las características que se buscan son cuantitativas, tales como las horas promedio de reducción en las jornadas de trabajo para los colaboradores de cada restaurante en la zona a estudiar, el cambio en las horas de atención al cliente y la reducción promedio a las ventas de los restaurantes de la zona a estudiar. Bueno, para la parte de los objetivos, tenemos tanto los objetivos generales como los objetivos específicos. Básicamente, los objetivos generales lo que llegan a estudiar cuál es el impacto en la disminución de las jornadas de trabajo para la zona específica estudiada, provocado por el COVID durante de los meses de marzo a septiembre del 2020. Entonces, ese sería el objetivo general, que sería buscar el impacto que ha provocado el virus a nivel laboral en las jornadas de trabajo para la zona a estudiar. Y para los objetivos específicos, determina un porcentaje de afectación en las jornadas de trabajo de los restaurantes de la zona. ¿Eso qué quiere decir? Que debido al virus, cómo fue afectado a nivel de la reducción de jornadas de trabajo para cada colaborador. También analizar el área de mayor impacto de los restaurantes de la zona provocados por la reducción de jornadas laborales. Y finalmente también es identificar las estrategias que implantaron a los empresarios para mantener la operación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué fueron las estrategias que tomaron los dueños de los locales conjunto con los colaboradores para mantener a flote lo que es el negocio y los restaurantes, ¿verdad?, de la zona a estudiar? ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones, verdad? En este caso, las limitaciones aún estamos en proceso porque estamos en periodo del avance, ¿verdad? Pero los alcances sí tenemos algunos. La investigación que pretende abarcar los restaurantes ubicados en la zona del Paseo de los Turistas.
¿Eso qué quiere decir? Ese es el alcance que queremos llegar, que es la zona a estudiar, que es básicamente el kilómetro que abarca más o menos la zona del paseo de los turistas. Se determinará también un impacto económico de afectación en la reducción de jornadas de trabajo. Entonces, ¿cuál es el impacto económico para cada familia o cada persona que se vio afectada por la reducción de jornada a nivel económico de la zona? Comprobar si los comercios contaron con información oportuna del Ministerio de Trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si los patronos y los colaboradores contaron con la información necesaria, tanto para lo que es la reducción de jornadas y para el futuro. También eso lleva mucho con lo que es el Ministerio de Trabajo y la buena comunicación que debe haber tanto del ministerio con los patronos y con los colaboradores para poder llegar a un mutuo acuerdo o estar alineados sobre el tema. Y finalmente sería insistir en las acciones que realizaron los comerciantes para superar la situación. ¿Eso qué quiere decir? Como lo hablé también, el objetivo específico sería cuáles serían las estrategias que realizaron tanto los dueños de los locales ante esta situación y cómo han salido a flote con ello. Gracias. Ok, tenemos el esquema del marco teórico. Dice, impacto en el sector turismo de la disminución de las jornadas de trabajo provocadas por el COVID-19 para los restaurantes ubicados en el Paseo de los Turistas Punta Arenas de marzo a septiembre del 2020. En la reseña histórica, el 6 de marzo se detectó el primer contagio en Costa Rica. El 13 de marzo, 7 días después, y ya con 23 casos confirmados, las autoridades de salud tomaron las primeras medidas, según dijo el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza. Sé que hay países que toman medidas muy extremas por el coronavirus y que hay personas que esperan que hagamos lo mismo en Costa Rica. Añadió después, con base en criterios de expertos calificados a nivel nacional y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, estamos tomando medidas que permiten no apagar la actividad del país como un todo. Sin embargo, los acontecimientos en otros países llevaron al país a extremar las medidas muy rápidamente. El 16 de marzo se tomaron ya decretos a aislamiento social. El impacto económico inminente creó un ambiente de unidad nacional, entre todas las corrientes que apoyaron medidas de alivio económico. Punta Arenas se ha caracterizado por ser una provincia costarricense dedicada a la pesca y actividades comerciales relacionadas con ella. Pero el auge del turismo en los últimos años y la posesión de importantes bellezas naturales en la provincia han hecho que el turismo esté en el tercer lugar de las oportunidades de ingresos para la zona. Según Chen, en el 2005, el turismo puede ser una actividad comercial justa que el país puede explotar en armonía con la naturaleza. Además, este sector es conocido tanto por su capacidad de generar encadenamientos con otras actividades, como por su capacidad de generar empleo y ha contribuido a dinamizar los mercados de trabajo regionales y locales, especialmente en las áreas rurales. El desarrollo turístico de Punta Arenas se ha dado a lo largo de las playas que posee y en las regiones de montaña, en donde se encuentran unos lugares más desarrollados que otros. Ok, tenemos en las dimensiones, existen la dimensión económica, la política, construcción social y cultural. En la dimensión económica, tenemos que Punta Arenas tiene el mayor índice de pobreza en el país, un 29.9% y un 9.8% de pobreza extrema. Según INEC, en el 2017, el desempleo es la principal razón de ello.
tenemos la dimensión política. En el sector pesquero tiene diferencias con el gobierno por la ausencia de políticas con un balance entre la pesca sostenible y los beneficios para las personas pescadoras. Por esto, el Ejecutivo Nacional comienza a abrir canales de diálogo e implementar planes en infraestructura, desarrollo social e industrial, apostando por una política de reactivación económica mediante el turismo. En la dimensión de la construcción social, hay una situación de baja economía que requiere una mayor participación de las personas habitantes y trabajar en conjunto con el sector público y privado. En la dimensión cultural, dice que la cultura de la población se caracteriza principalmente por elementos de identificación con el territorio, como el turismo, que se posiciona en la mente puntarenense como la actividad económica icónica de la zona, los recursos naturales, gastronomía y festividades religiosas. También se deben tomar en cuenta elementos físicos como la Casa de la Cultura, el Paseo de los Turistas, plazas, parques, arquitectura heredada de extranjeros, y los valores que se busca fortalecer en Punta Arenas son trabajo, honestidad, inclusión, solidaridad, compromiso y unión en la zona peninsular del cantón puntarenense. En los factores de interés tenemos la pobreza, es el desempleo y la vulnerabilidad infantil. Son los temas primordiales de resolver en Punta Arenas. En relación con el desarrollo humano y la desigualdad entre hombres y mujeres, Punta Arenas ocupa un lugar intermedio en relación a los 82 cantones del país. Existe también un reto fundamental para la Municipalidad de Punta Arenas en cuanto a mejorar su desempeño, especialmente por el índice de competitividad cantonal. Muestra que hay amplias posibilidades de emprendurismo en el cantón. Involucrar a la ciudadanía es fundamental, ya que es un cantón con alto abstencionismo a nivel de participación municipal. Ok, tenemos las actividades económicas y productividad del cantón de Punta Arenas. Está lo que es el sector industrial, agricultura y comercio y turismo, perdón. Sector industrial dice que la pesca, procesamiento de sardinas y atunes, frigoríficos, fábricas de hielo, fábricas de harina, ingenios azucareros, industrias de abonos y químicos, embutidos, fábricas de productos lácteos, turismo, hotelería, cafeterías, mataderos, fábricas de café, alimentos de animales, etc. Ok, en el sector industrial abarca gran parte de las fábricas y empresas que sostienen la economía puntarenense. Tenemos también agricultura, como el arroz, caña de azúcar, café, frutas como sandía, mango, melones, limones. Tenemos que la agricultura igualmente sostiene gran parte de la economía puntarenense, ¿verdad? Comercio, la mayor actividad comercial se concentra de Barrio del Carmen hasta el cruce de Barranca, donde existen diversos tipos de comercio, como tiendas, bazares, panaderías, supermercados y la feria del agricultor también. En turismo, Punta Arenas sigue siendo de gran importancia por su condición de centro turístico nacional, mucho por los costarricenses. Actualmente se cuenta con un muelle remodelado que permite el atraco de cruceros y esto a su vez genera la incursión de turistas nacionales y extranjeros.
Bueno, a mí me toca hablar sobre la situación del turismo y lo que es el contexto. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INET, en el 2007 había un total de 46.078 establecimientos a nivel país en el sector económico, el cual el 11.1% correspondía a hoteles y restaurantes, para un total de 5.130 hoteles y restaurantes en todo el país. En ese tiempo, refiriéndose al 2007, ¿verdad? Los hoteles y restaurantes daban empleo a un total de 97.829 personas. En Punta Arenas específicamente, según datos del plan, hay 112 hoteles, 4.017 habitantes para un total a nivel país de 283.518 metros cuadrados de inversión que se hicieron en este ámbito económico, ¿verdad? Sería hotelería y demás. De esos 283.518 metros cuadrados, el 13.5% correspondía a construcciones en Punta Arenas, para un total de ese 13.5% de 38.247 metros cuadrados. Ley 9832, autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional. Artículo 1. Se establece la presente ley con el objeto de autorizar la reducción temporal de las jornadas de trabajo pactadas entre las partes, lo que permitirá preservar el empleo de las personas trabajadoras cuando los ingresos brutos de las empresas se vean afectados en razón de una declaratoria de emergencia nacional. Todo de conformidad con la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo del 22 de noviembre del 2005. Artículo 3. Reducción de la jornada de trabajo. La persona empleadora podrá modificar unilateralmente los contratos de trabajo para reducir hasta en un 50% el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo pactada entre las partes, siempre que exista una afectación por el suceso provocado que motiva la declaratoria de emergencia nacional, en los términos establecidos en el artículo 1 de la presente ley.